quiero contarles que vamos a empezar a charlar hoy de lo que significa asumir la realidad de la provincia de Santa Fe. Es una realidad que desconocemos porque nos hicieron desconocer esa realidad. Nosotros siempre partimos de algo fundamental. Estamos convencidos que para hacer política hay que transformar la realidad. Para nosotros la política es sinónimo de construcción de una realidad distinta. La política sirve para transformar la realidad. Si no, puede servir también para otras cosas. Sirve para conseguir empleo, sirve para traicionar a los votantes, sirve para gerenciar a favor de las grandes empresas, sirve para mantener el status quo, sirve para garantizar decir una cosa y hacer otra. Nosotros seguimos creyendo, como nos enseñaron los viejos militantes sobrevivientes de los años 70, que la política sirve para cambiar la realidad. Y adherimos a la vieja definición de Manuel Belgrano, que muchas veces me la escucharon decir, que la política sirve para lograr la felicidad de nuestro pueblo. Una definición chiquitita y profunda que está absolutamente arrancada del corazón y la conciencia de nuestro pueblo. Si ustedes hacen una encuesta hoy con la gente que conocen sobre qué palabra eligen como sinónimo de la palabra política, en el 100% de los casos estoy seguro que no le va a aparecer el término felicidad. Le va a aparecer corrupción, acomodo, enriquecimiento, todo aquello que el sistema fue metiendo, entre otras cosas, gracias a los malos políticos y gracias a los malos dirigentes. Pero la política debe servir, como decía Belgrano, que tenía que servir la política y la revolución, decía Belgrano, para lograr la felicidad de nuestro pueblo. Peleamos para eso. ¿Por qué peleamos para eso? Porque si la bandera argentina es preciosa por la historia de nuestros viejos, es mucho más preciosa la bandera argentina por el destino de nuestros hijos. Estamos acá por eso. Estamos acá para que la política le intente dibujar la palabra futuro con contenido a nuestros hijos. Si para eso no es la política, nosotros estamos equivocados. Entonces lo primero que hay que decir es que el sistema nos ha enseñado primero a hacernos creer. Vamos a dejarlo. Nos hicieron creer que la política o que lo importante es estar informado de lo que más lejos de cada uno de nosotros pasa. Vivimos pendientes de lo que nos dicen los medios de comunicación, de lo que sucede en Buenos Aires. Y sin embargo desconocemos por qué pasan algunas cosas, como por ejemplo que se ha desconocido por completo el acuerdo llevado adelante con Paraná Metal. Que hay solamente hoy 200 trabajadores en planta y que han quedado 1.100 afuera. Dicho recién por los trabajadores de Paraná Metal. Esta información no salió en ningún lado. No sale ni en Clarín ni en 678. Es una información que tiene que ver con ir a ponerle el oído y mirarle a los ojos a los trabajadores de Paraná Metal, como hicimos el sábado. Están desesperados. Se rompió el acuerdo que fue firmado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, hay 200 adentro y 1.100 afuera. Esto para nosotros es una información que la debemos decir. Como también debemos decir que una compañera nuestra del departamento Iriondo denuncia cómo la policía le mata a los pocos animales que tiene en el campo para pedirle plata para extorsionarla. La policía lo hace con el acuerdo del senador departamental del departamento Iriondo, que de hace décadas es el senador departamental, que es Betique, que es un nombre del Partido Justicialista. Para nosotros la política tiene que ver también con la información de la denuncia, porque en la denuncia del caso individual, lo que expresa el caso individual es una matriz. No puede haber seguridad, y hay que explicarle esto a la gente, si las fuerzas que están destinadas a darnos seguridad están en el negocio de la corrupción. No puede haber seguridad si las fuerzas de seguridad trabajan en la corrupción para el robo descarado con la complicidad de los sectores políticos, departamentales y provinciales. Dos
casos de hoy, 2 informaciones recientes. Esto es lo que nos hace a nosotros más cercanos a la gente. Sin embargo, como no sale ni en TN ni en 678, no debatimos esos temas. No aparecen en los cables. El sistema desinforma para mantenernos a nosotros espectadores de la tele. Debatimos por radio o en las mesas de bares o en las mesas de discusión política sobre lo que pasa a 300 kilómetros. Con lo cual el sistema ha ganado, porque nos mantiene afuera de la discusión por transformar la realidad en lo cercano. Es en lo cercano donde podemos transformar la realidad. Y por eso en lo cercano nos parece fundamental reconocer cuál es el ámbito político cuando decimos nosotros que vivimos y estamos y estudiamos y tratamos de pensar el futuro de cada uno de nosotros en la provincia de Santa Fe. Nosotros en el año 2004, cuando se cumplieron los 100 años del informe Vialet-Macé, el informe Vialet-Macé es el único informe que se hizo sobre la clase obrera en la Argentina en toda la historia del país. Se hizo en el año 1904 y no se hizo nunca más un informe sobre la clase obrera desde 1904 en adelante. Cuando se cumplieron 100 años del informe Vialet-Macé, recorrimos la provincia, como lo hacemos habitualmente, en colectivo, y fuimos a hablar a los lugares donde hay la mayor cantidad de trabajadores, porque es allí donde hay la mayor cantidad de trabajadores donde está la mayor cantidad de información. Entonces, a partir de ese momento empezamos a recolectar datos de lo que significaba 100 años después del informe Vialet-Macé la realidad existencial del pueblo trabajador en la provincia de Santa Fe. Y allí hicimos un informe que se llamó La deuda interna santafesina, que cuando se llevó a la legislatura provincial fue censurado por el entonces jefe de la Comisión de Asuntos Laborales de la legislatura provincial, Alberto Maguit, el sempiterno secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación. Fue muy fuerte ese informe, porque que haya sido censurado por un hombre que viene del movimiento obrero marcaba hasta qué punto había complicidad. El socialismo esgrimió una tenue discusión, pero lo cierto es que no se debatió el informe en la legislatura provincial. Año 2004 quedaba claro que la realidad pensada desde la gente, dicha desde la gente, escuchada por nosotros y transmitida, era algo que no podía circular como información. A partir de ese momento aprendimos algo. Tener conciencia de que vivimos en una provincia supone pensar que lo que pasa en Rosario ya pasó antes o va a pasar en algún otro lugar de la provincia de Santa Fe. Que el capital, cuando explota a un pibe haciéndolo trabajar para quemar carbón en el departamento Garaibo, en el departamento San Javier, está explotando de igual manera a un chico aquí en la ciudad de Rosario. Porque lo que el Estado santafesino no mira en un lugar, no lo mira tampoco en otro lugar. La realidad provincial debe ser pensada como tal. Por eso es necesario conocer mínimamente la constitución histórica de esto que llamamos la provincia de Santa Fe, para llegar a esta idea de por qué queremos discutir la provincia, por qué queremos discutir el poder político en la provincia. Nosotros decimos que la historia de la provincia de Santa Fe tiene su misterio en la monedita de 50 centavos. En esta monedita de 50 centavos se explica el misterio de la provincia de Santa Fe. En esta monedita de 50 centavos, si ustedes la observan, van a ver en el dorso, del otro lado del numerito, la casita de Tucumán. Entonces, cuando se llega el 9 de julio, las maestras y los maestros santafesinos, cuando empiezan a hablar de la casa de Tucumán, casi pidiéndole disculpas a los pibes, le dice: nosotros en el Congreso de Tucumán no estuvimos. Los santafesinos no estuvimos en el Congreso de Tucumán. Y sigue hablando del Congreso de Tucumán. Lo importante es decirle a los pibes y saber nosotros que nosotros no estuvimos en la casita de Tucumán, que está reflejada en la moneda de 50 centavos, porque nuestro pueblo había adherido a un proyecto social político que tenía un nombre: la Liga de los Pueblos Libres.
cuyo líder indiscutido era José Gervasio Artigas. Y Artigas había establecido que las provincias que después fueron de Entre Ríos, de Santa Fe, de Misiones, de Corrientes, parte de la provincia de Buenos Aires y parte de Córdoba, habían declarado la independencia de cualquier potencia extranjera un año antes, el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, una localidad de la provincia de Entre Ríos que hoy se llama Concepción del Uruguay. Eso no lo sabemos, no nos lo dicen, porque de esa manera niegan lo que significaba explicar lo que supone que nuestros abuelos habían adherido al proyecto artiguista. ¿Que cómo era el proyecto artiguista? Revocatoria de mandato cada 6 meses en asambleas populares. Cuando estalló el 2001 y nacieron las asambleas populares, nosotros decíamos, lean Artigas, que en el Estatuto Provisorio de Tierras decía que cada mandatario, sea representante del Poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo, tenía que rendir cuentas al pueblo en asamblea de lo que había hecho cada 6 meses. Y si las cosas estaban mal hechas, se tenían que ir. Este es un proyecto político que no sirve solamente para el siglo XIX, para un rincón melancólico de la historia. Sirve para pensar en el presente. Debemos construir esa democracia que alguna vez hizo que la provincia de Santa Fe fuera mayoritariamente artiguista y que declarásemos la independencia antes de lo que dice la monedita de 50 centavos. Y lo hicimos con tanto orgullo que esta ciudad y la ciudad de Santa Fe fueron invadidas y fueron quemadas, como en el caso de Rosario, por Balcarce, y nosotros, como hacemos la historia y caminamos las calles con los nombres de la historia puestas por Buenos Aires, el vencedor de los pueblos del interior, del mal llamado interior, porque si nosotros somos el interior, queda claro que Buenos Aires es el exterior. Si nosotros somos el interior, Buenos Aires es el exterior. Cuando Buenos Aires pone los nombres de nuestras calles por donde transitamos todos los días y naturalizamos esos nombres como conformando nuestra vida cotidiana, nosotros naturalizamos Balcarce, que es el incendiador de Rosario, como un prócer que caminamos todos los días. No conocemos esa historia porque nos hacen desconocer que desde estos lugares surgió un proyecto político superior al de Buenos Aires, que decía de la necesidad de unir los puertos del río Uruguay, de la Plata y del Paraná, 160 años antes de la hidrovía. Los que decían que la tierra tenía que ser trabajada y rotada para cuidar a la tierra. Eso decía el Estatuto Provisorio de Tierras. Artigas, cuando hablaba de la seguridad, decía 3 instancias en el proceso revolucionario: independencia, igualdad y seguridad. Si hoy, por ejemplo, Marcelo Longobardi o los muchachos de TN lo invitaran a Artigas a su silla, a su programa de televisión, y le preguntaran, ¿usted qué opina de la seguridad, don Gervasio? Artigas le diría, yo le voy a decir lo mismo que pensaba ya por 1811, 1812 y 1815 cuando fuimos gobierno. Primero tenemos que lograr un país independiente. ¿Lo lograron? Le preguntarían a los muchachos de TN. ¿Es la Argentina un país independiente? La respuesta es no. ¿Lograron un país con igualdad? La respuesta es no. Por lo tanto, ¿de qué seguridad hablan si no lograron esas instancias que nosotros habíamos definido que era fundamental? Independencia, igualdad y después seguridad. El proyecto artiguista fue el proyecto santafesino, que por eso mereció distintas invasiones y quemaron ciudades enteras como Rosario, como Santa Fe en su momento. Eso está sacado, extirpado de la conciencia de los santafesinos. ¿Por qué? Porque nos roban el orgullo de haber sido alguna vez mejor de lo que somos. Porque cuando uno estudia la época en donde fuimos mejores de lo que somos, tenemos ganas de volver a ser mejores. Porque necesitamos ser mejores de lo que somos hoy. Necesitamos estar mejor. Esa historia está absolutamente vinculada a un proceso de olvido construido. ¿Qué año se quemó Rosario? 1819, enero de 1819, el señor Balcarce. Lo más interesante del tema es que también fue la